closer to some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep. 'Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it. Hola chicos, con la segunda parte de estructuras selectivas anidadas. En esta segunda parte veremos lo que es resolver un problema por estructuras selectivas anidadas. Este algoritmo dice realizar un algoritmo que indique si un número es positivo o negativo. Primero, en el primer paso, entenderemos el problema, qué es lo que se quiere. Primero leeremos el problema. Dice realizar un algoritmo que indique si un número es positivo y negativo. Entonces veremos qué necesitamos para eso. Necesitamos datos y resultados. En datos, ¿qué tenemos en datos? Tenemos un número. Entonces ingresamos número. En resultados ingresaremos lo que sería mensaje. En número analizaremos lo siguiente. Si yo ingreso, por ejemplo, un número cualquiera, el 12, el resultado, o sea el mensaje, debería ser un número positivo. Y si yo ingreso un número negativo, menos 19, entonces el mensaje debería ser negativo. Y si yo ingreso el 0, entonces nuestro mensaje en cuestión debería ser 0. Una vez entender el problema, una vez hecho el primer paso, pasaríamos al segundo, que es plantear el modelo. Aquí plantearemos que el algoritmo en sí, qué es lo que va a resolver todo esto, qué es lo que ejecutará esto, el algoritmo. Entonces diremos si número es mayor a 0, entonces si inicio, fin. Ojo aquí chicos, todo sí tiene que tener un inicio y un fin. Entonces, si esto se cumple, si el número en efecto es mayor a 0, entonces el mensaje deberá ser igual a positivo. Y al final concatenamos con un si no, inicio, fin. De nuevo ponemos otro si, número es menor que 0, entonces inicio, fin. Entonces el mensaje deberá ser igual a negativo, porque está diciendo si el número es menor que 0, entonces nuestro mensaje deberá ser negativo. Seguimos. Si no, inicio, fin. Si número es igual a 0, entonces inicio, fin. Entonces el mensaje en cuestión deberá ser igual a 0.
Ok chicos, vamos a repasar qué exactamente hace el modelo. Nosotros al ingresar un número, el 12, entrará aquí. El 12 será evaluado si 12 será mayor o igual a 0. Entonces, como esa proposición es cierta, que el 12 es mayor que el 0, entonces entrará aquí. Mensaje será positivo. Y si nosotros al ingresar el menos 19, reemplazará la variable que sería número en menos 19. Y al ser todo esto no cierto, entonces pasará a la siguiente parte, que sería aquí. Si menos 19 menor que 0, entonces mensaje sería negativo. Y si nosotros al ingresar el 0 dirá si 0 es mayor que 0, entonces eso no es cierto, entonces seguirá aquí. Si 0 es menor que 0, entonces el mensaje, como esto no es cierto, no va a entrar aquí, va a pasar abajo. Entonces se preguntará si número, o sea, si el 0 es igual al 0, entonces, como esto es cierto, el 0 es igual a 0, entonces el mensaje será igual a 0. Acabado esto, entendido esto, pasaremos al tercer paso, que sería el pseudocódigo. El pseudocódigo se compone por estas diferentes partes: la declaración de variables, que es las variables de entrada, las variables de salida, y luego sería escribir y leer, que será lo que leerá el mensaje, la variable en cuestión, la operación que ya tenemos aquí, y mostrar resultados que mostrará el mensaje. Empezaremos con variables de entrada. En variable de entrada nos fijaremos en la parte de datos. ¿Cuál es nuestra única variable? Sería número, es nuestra única variable de entrada. Entonces, número. Y analicemos también qué tipo de variable es. Como es un número y con lo que estamos trabajando son números enteros, entonces deberemos ponerle entero. Entero. Algo más, chicos. Cada vez que ustedes pongan esto entero, póngale int. ¿Por qué les digo esto? Porque int es el equivalente a código en NetBeans o en varios lenguajes de programación. Así que pongan siempre esto, el equivalente al código. Así se van a acordar cada vez que hagan cualquier algoritmo. Seguiremos. Entero, número. Variables de salida. Ahora vamos de nuevo a nuestro entender el problema y verificaremos que el resultado sería variables de salida. Entonces, mensaje, como es un mensaje, entonces es una variable de tipo texto. Entonces pondremos texto. El texto como tal, su equivalente en código sería el string. Y mensaje. Escribir y leer. Escribir y leer. Ok, escribir es lo que va a mostrar el mensaje. Por ejemplo, le ponemos ingrese el número a evaluar. Y en leer va a leer el número. En operación, bueno, aquí es bastante fácil. Solo hay que copiar todo lo que tengamos en el segundo paso hasta aquí. Lo copiamos y ya estaría. En la última parte de mostrar resultados pondríamos lo que sería escribir mensaje.
porque esto va a mostrar el resultado. Ok, repasemos. ¿Qué hicimos? Les voy a explicar cómo funciona todo este pseudocódigo. Ok, primero, en variables de entrada declaramos entero el número y en variables de salida texto. En escribir y leer mensaje pusimos ingrese el número a evaluar y va a leer el número. Ok, les mostraré cómo funciona. Aquí en operación, en determinar si el número es positivo o negativo, entrará el número en cuestión, que cuando lea el algoritmo leerá estos dos aquí, declarará dos variables que sería el número en entero y el texto en mensaje. Lo que hará el escribir y leer será, primero nos mostrará este mensaje, ingrese el número a evaluar, pero en secreto estará leyendo lo que sería el número, lo cual entonces aquí pasaríamos a la parte de la operación y se preguntará, nosotros al ingresar un número, como ya habíamos visto previamente, por ejemplo el 34, dirá si 34 es mayor que 0, entonces inicio fin, entrará en esto de aquí. Como esto es cierto, entonces va a entrar en este inicio y en este fin, y dirá que el mensaje es positivo. Al contrario, si nosotros ponemos un número, por ejemplo el -2, se preguntará si -2 es mayor que 0. Como esto no es cierto, entonces pasará si no al siguiente inicio y fin, a toda esta parte. Entonces entrará lo siguiente, se preguntará si -2 es menor que 0, entonces, como eso es cierto, entonces pasará a esta parte de aquí. Dirá mensaje negativo, que el mensaje es igual a negativo. Ok, y pasaremos al caso de que sea 0. Se preguntará si número, o sea que si el número que ingresamos en este caso es 0, sería mayor que 0. 0 es mayor que 0, eso no es cierto, entonces no entrará aquí. Si no, inicio, fin, va a pasar a esta parte de aquí, a toda esta parte de aquí. Se preguntará si 0 es menor que 0, entonces como esto no es cierto, esto no lo va a tomar en cuenta, va a pasar aquí, inicio, fin. Entonces se preguntará si 0 es igual a 0, entonces como esto de aquí es cierto, entonces entrará aquí y dirá que el mensaje es 0. En mostrar resultados, simplemente va a ser el encargado de mostrar que el número sea el mensaje, mostrará el mensaje correspondiente al final. Entonces el número en cuestión va a ser, digamos, si nosotros habíamos ingresado un 15, entonces aquí dirá positivo. Si nosotros hayamos ingresado un -34, entonces aquí dirá negativo. Y si nosotros hayamos ingresado un 0, en este caso diría 0. Bueno, con esto concluimos la segunda parte de estructuras anidadas. Y nos vemos en la tercera parte, donde estaremos realizando este mismo ejercicio pero en código de NetBeans. Hasta luego.